esta semana se cumplieron 2 años de que Andrés Manuel López Obrador arrasó en las elecciones presidenciales. Y en términos reales, 2 años de que ejerce el poder. Porque se acordarán que en uno de los episodios más penosos de la política mexicana, y mire que hay muchos, Peña Nieto desapareció desde la noche de la elección, se desentendió del país y quien mandaba era López Obrador. A 2 años de distancia, ¿cómo le ha ido a México? A ver, empecemos con algo inesperado. ¿Por qué no hablamos de lo bueno? Sí, porque claro que hay cosas buenas. Por ejemplo, para un presidente que ha querido acabar con todo lo que venga del pasado, sobre todo si es neoliberal, pues no echó atrás el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, que le dejaron 95% resuelto. Otra, subió el salario mínimo sin que aumentara la inflación. Es un presidente que genera la discusión pública, que tiene a la gente hablando de política más que nunca, y una sociedad más informada siempre es mejor. La austeridad, buenísimo. Eso de que le andemos pagando los lujos a los políticos, pues no. Se daban la gran vida, usaban los helicópteros hasta para ir a jugar golf. O sea, sí hay logros, sí hay. El problema es que los logros son puntuales, pero los fracasos son estructurales. Pensemos solo en los últimos días. Mientras se acercaba la conmemoración de su triunfo electoral, coincidentemente, que terca es la realidad, se exhibieron derrumbados los 4 pilares de su campaña. Dijo que acabaría con la inseguridad y fue el atentado contra García Harfuch. Dijo que habría crecimiento económico y se reportó oficialmente que el PIB cayó 17%. Dijo en campaña que acabaría con la corrupción y explotó el escándalo de Irma Heréndira. Dijo que sería el presidente con más sentido social y la pandemia alcanza récord. Todos los pilares derrumbados en cosa de días. A ver, empecemos por este último. El gobierno que se supone que iba a ser el gran protector de la gente, de los más necesitados, es hoy considerado de los países del mundo que peor ha manejado la pandemia. López Obrador minimizó la emergencia y dijo que saldríamos pronto. El 19 de abril vamos a poder salir de la gravedad. Más o menos. 19 de abril. Dejamos junio con cifras récord en defunciones. Y aún así, el presidente declaró que ya había pasado lo peor. Ya vamos de salida. Dio la pandemia por terminada, pero todos sabemos que la emergencia sanitaria continúa. Que México incluso ya rebasó a España en el número de muertes. ¿Se acuerda usted de esta promesa de campaña? Un sistema de salud de primera, como en Canadá o como en los países nórdicos. El sistema de salud no solo no mejoró, sino que empeoró. Por ejemplo, el desabasto de medicamentos, que sigue, por cierto. En días recientes, los papás de niños con cáncer se manifestaron pidiendo otra vez medicinas para salvar las vidas de sus hijos. Y el presidente, acuérdense que llegó a acusar que las protestas de los papás de niños con cáncer estaban pagadas por la oposición. Vamos, llegó al extremo de regañar a médicos y enfermeras por no comprar con su propio dinero, con dinero de su bolsillo, los tratamientos. Así el presidente más humanista y con más sentido social. Voy a otro pilar de su campaña, el combate a la inseguridad. ¿Se acuerdan que en campaña dijo que desde el primer día se sentiría la baja en la delincuencia? Pues no pasó. Luego pidió 100 días, tampoco pasó. Pidió otros 6 meses. ¿Qué fecha más o menos? Creo que en 6 meses. 6 meses a partir de esta fecha. Sí, en este año. Pues tampoco bajó la delincuencia. Así que a inicios del 2020 volvió a pedir más tiempo. El día 1 de diciembre, este año, sí, van a haber resultados. En la última semana, ese pilar de su campaña quedó exhibido en su fracaso. Lo que hubo fueron balazos, no abrazos. El Cártel Jalisco Nueva Generación se atrevió a lo que nadie, un atentado
en la capital del país, con 30 sicarios disparando armas de grueso calibre contra el secretario de Seguridad Ciudadana de la localidad, Omar García Harfuch. En las lomas de Chapultepec, una de las zonas más exclusivas de la capital del país. Viernes por la mañana, frente a las cámaras de vigilancia, en la ciudad con más policías del país, cerquita de la sede del Ejército, en la capital donde están las sedes de la Guardia Nacional, de la Marina, todo un símbolo de qué tan empoderados se sienten los criminales. Y todo a unos días de que el presidente aceptara que por órdenes de él liberaron al hijo del Chapo Guzmán. Yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente. En su campaña de 2012, López Obrador criticaba las 60,000 muertes violentas ocurridas durante todo el sexenio de Felipe Calderón, la guerra de Calderón, los 60,000 muertos de Calderón. Sí son personas que han perdido la vida y son 60,000 aproximadamente. Es una situación trágica, grave. Hay una responsabilidad, ¿sí? Porque él es el titular del Ejecutivo. Bueno, pues en el primer año y medio de López Obrador han sido asesinadas más de 53,000 personas. Casi alcanza la cifra del sexenio de Calderón, pero solo en año y medio. Estos últimos días que le digo fueron de pilares derrumbados. El secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, presumió que las ejecuciones bajaron en mayo 0.44%. 0.44%. ¿Qué más presumió Durazo? Véalo. Robo de vehículos, una baja del 22.5%, robo a transeúntes, 27%, robo en transporte público colectivo, 43%. Sí, en mayo se robaron menos coches, le robaron menos a la gente que está caminando en la calle, o a la gente que está en el transporte público. Pues claro, si en mayo todo el mundo estaba en su casa, hay una pandemia. Vaya logro, ¿no? Y estas reducciones triunfales, vinculadas al aislamiento, también fueron presumidas por el presidente en su mensaje de ayer de los 2 años de la victoria. Tercer pilar de la campaña. ¿Cómo estuvo? Dice y dice López Obrador que era una mediocridad el crecimiento económico del modelo neoliberal. La media de crecimiento en estos últimos 30 años es 2% anual. Y entonces lanzó su promesa. El poder crecer a una tasa promedio del 4% nacional. Un año después de tomar posesión, había logrado lo impensable: frenar el crecimiento económico. La expectativa era que 2019 tuviera un crecimiento económico de 2%, pero fueron tan malas sus decisiones que la cifra fue 0. Bueno, 0.01%. ¿Y qué hizo el presidente frente a esta cifra? Presumirla. Presumir que por una centésima no llegamos a la recesión. No hay técnicamente recesión, de acuerdo a mis datos, vamos muy bien. Y ojo, esto era antes de la pandemia. Con la pandemia solo se puso peor. Hace unos días el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, reportó que en abril la caída en la economía fue de 17%. Y para todo el año, para todo este año, el Fondo Monetario Internacional de plano calcula que la economía mexicana bajará 10.5%, convirtiendo a México en el país más golpeado de América Latina. ¿Por qué? Pues porque el gobierno de López Obrador está cruzado de brazos, viendo nomás la catástrofe económica que deja la pandemia. Somos de los poquísimos países en el mundo que no tienen un ambicioso plan de gasto del gobierno para ayudar a la gente, a los trabajadores, a las pequeñas empresas a salir del hoyo de la cuarentena. Mientras otros países del mundo
mandan dinero directo a la gente, pagan a las empresas con tal de que no despidan a sus empleados. Aquí, unos cuantos créditos y ya. Llevamos 12 millones de personas afectadas directamente en sus ingresos. 34 millones de mexicanos que tienen necesidad de empleo. Pero si el presidente adelantó el fin de la pandemia, pues ¿por qué no adelantar también el fin de la crisis económica? Ya julio no vamos a perder empleos. Lo social, la inseguridad, la economía. Y vamos al cuarto, al último pilar de su campaña que hace unos días también quedó exhibido. Porque se va a acabar la corrupción y vamos también a transparentar los bienes de todos los funcionarios públicos. ¿Por dónde empiezo? ¿El escándalo de las propiedades de la secretaria Irmeréndira Sandoval? ¿Los contratos del director del IMSS, Zoe Robledo y familia? ¿Las casas de Bartlett? ¿Los contratos del hijo de Bartlett? Pañuelito blanco, no hay corrupción arriba. Me atrevo a decirlo, a sostenerlo. Y quiero que me tapen la boca. A ver. 2 años de que ganó las elecciones. ¿Y cómo es la realidad de terca, no? En cuestión de unos días, justo antes del festejo, los 4 pilares de su campaña se muestran fracturados. Sus 4 grandes promesas fracasadas. Y eso opaca cualquier logro. Claro que sirve aumentar el salario mínimo, claro que sirve aprobar el TEMEC, pero esos avances se neutralizan si el presidente ahuyenta la inversión, genera desconfianza, paraliza la economía. La austeridad es para aplaudirse, pero pierde fuerza cuando vemos que el dinero que se ahorra no llega a quien más lo necesita y no hay un plan para salvar a los desempleados del brutal golpe del COVID. A 2 años del triunfo electoral, el candidato sigue ahí, pero el presidente. Soy Carlos Loret de Mola, esto es Latinos. Hoy en el estudio de Latinos, 2 de los más respetados médicos de este país, que además han sido 2 de las voces más relevantes en medio de esta pandemia. Está el doctor Francisco Moreno, es infectólogo del Centro Médico ABC. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y está también el doctor Alejandro Macías, quien fue SAR contra la otra pandemia, la de la influenza, hace 10 años. El doctor Macías está basado en León, Guanajuato. El doctor Moreno está en la Ciudad de México. Doctor Macías, muchísimas gracias. Gusto de estar con tu auditorio, Carlos. Muy bueno. El presidente ha dicho que ya pasó lo peor. ¿Ya pasó lo peor, doctor? No. De hecho, probablemente en algunos lugares de alta densidad donde entró la pandemia inicialmente, Ciudad de México, Mexicali, que tenían gran migración, están pasando ya lo peor, están llegando al domo de la campana. Pero nosotros en otros lugares de la República apenas está repuntando. ¿En León cómo está? Estamos viendo esta semana lo que no habíamos visto. Yo ya tengo pacientes que no tengo lugares en donde internarlos. Está incrementándose en muchos lugares de la República. Y es que estamos entrando de manera, digamos, asincrónica. Era de esperarse que primero la ciudad más grande, la más densa, la de mayor migración, movilidad por el aeropuerto, que era Ciudad de México, iba a entrar primero. Pero es un error pensar que todo el país es la Ciudad de México. Doctor, ¿cómo están las cosas en la primera línea de fuego, ustedes que están peleándola ahí? Pues mira, está pasando un poquito diferente a lo que está sucediendo fuera de la República. Nosotros ahorita empezamos a ver una disminución en el número de pacientes, en la sobre Ciudad de todo México, de terapia intensiva en el centro donde yo trabajo. 2 situaciones hemos visto importantes. Se ha aumentado el número de pruebas en la Ciudad de México y se ha hecho mucha conciencia en el uso del oxímetro. Entonces los pacientes están llegando más temprano al hospital y de esa manera se pueden rescatar antes de llegar a la necesidad de un ventilador que prolonga su estancia. Entonces, ahorita la ocupación en el hospital ha bajado un poco. ¿Qué pulso tiene de sus colegas médicos en otras partes del país? Diferente, platicaba con alguien ayer de Nuevo León y me decía que, similar a lo que comenta el doctor Macías, se ha incrementado mucho. Somos un país grande, entonces
la llegada de la pandemia va a ser diferente en sitios, ¿no? Otros lugares donde ha habido muchísimo contagio es Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, muchos pacientes de ahí. Tabasco fue un poquito antes, Villahermosa, pero realmente continuamos, como dice el doctor Macías, estoy totalmente de acuerdo con él. Estamos en ese momento donde hay mucha infección en diferentes sitios, pero el número de casos nuevos es muy alto. ¿No hemos llegado al pico? Como país, probablemente estemos llegando al pico. En México, en la Ciudad de México, probablemente estemos en esa meseta. Estamos en el pico. Estamos. Y hay otras ciudades que van para arriba. Entonces va a ser un pastel enorme en el que vas a decir en dónde estamos como ciudad o como país. Ahora sí, lo que me dice, doctor, es que en algunas ciudades apenas va para arriba. En otras ciudades estamos en el pico. Como país, el pico todavía no llega. ¿No reabrimos demasiado pronto y sobre todo con la guardia baja? Con polémicas sobre si se debe o no usar cubrebocas, con polémicas sobre si se deben o no usar las pruebas, con polémica incluso sobre el distanciamiento social, que pues digamos son las tres cosas que han marcado la reapertura en los países que han tenido éxito al reabrir. La cuestión aquí es que el método o el mecanismo que más resultado ha dado en los países que han logrado controlar esto es un confinamiento, pero un confinamiento completo. Si haces un confinamiento parcial, únicamente estás manteniendo a esas personas que cuando salgan de ese confinamiento se van a exponer a una población en donde todavía existe un número de contagios. Entonces es como ir sacando la población en pedacitos y exponerlos al contagio. ¿Qué vas a hacer? Vas a lograr que existan contagios. Diferente a otros países, sí, porque aquí si ves el número de casos alto, arriba de 4.500 diarios, pues ya llevamos 6-7 semanas, que en otros países en 6-7 semanas llegaban al pico y empezaban a disminuir y es como se abrían, por ejemplo, Alemania. Aquí lo que vemos no, aquí lo que vemos es que vamos a tener un pico, una meseta muy prolongada. Pico eterno. No vamos a tener una segunda ola, vamos a tener una primera ola larguísima. Esa es la manera como yo te lo diría. ¿Eso quiere decir que lo peor aún está por venir, doctor? Todavía esto tiene para largo. Y lo que puede pasar es que si nosotros consideramos una parte de la campana de esta evolución, que es una forma de campana, muy sesgada por algunas 2 o 3 ciudades, nos va a pasar igual que en Estados Unidos, lo que decía el doctor Moreno, que parecía que iban para abajo porque iba para abajo Nueva York, que es donde todo había empezado. Pero entonces cuando iban para abajo Nueva York, empezaron a repuntar todas las demás ciudades y entonces está teniendo una forma de una M y se está prolongando demasiado. De hecho, han tenido que volver a cerrar lo que ya habían abierto. ¿Qué pasa con el cubrebocas en México, doctor? Mira, yo no me explico del todo por qué se ha politizado. Si hay alguna cosa que tenga una evidencia contundente en ciencia básica, en estudios de brotes, en estudios epidemiológicos y en modelos matemáticos, es el uso del cubrebocas. Y ya debiéramos todos en los espacios públicos, cerrados particularmente, tener el uso del cubrebocas. Tenemos un presidente que no lo vemos con cubrebocas, tenemos un subsecretario, López-Gatell, que creo que usó una vez, se lo puso, ¿no? Se le ha visto una vez en público con cubrebocas. ¿Qué pasa con eso? Yo creo que se ha politizado, por desgracia, igual que pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos, ponerse un cubrebocas puede ser una manifestación política y está pasando eso también en México y es una desgracia. Y en efecto, yo creo que la autoridad de salud debiera de darnos el ejemplo. Porque además, la máxima autoridad de salud de este país no es el subsecretario de salud, es el presidente de la República, ni siquiera es el secretario de salud. La máxima autoridad unipersonal de salud en México es el presidente de la República. Y los mensajes deben ser claros de él, guiados desde luego por sus colaboradores. La ciencia es esa, ¿eh? Es incontrovertible. Hay que usar mascarilla. Con este debate sobre los cubrebocas, con estos mensajes, primero del presidente de que nadie se encerrara, todo el mundo saliera, y ahorita ya el anuncio de la reapertura cuando pues no hemos llegado al pico, según nos dice, ¿ha perdido el control el gobierno sobre el distanciamiento social? ¿Ha perdido control de la pandemia? Yo creo que se ha perdido el margen de acción del Estado, por ejemplo, para decirle a la gente que no salga a trabajar. Hay gente que ya salió a trabajar, mucha gente en México no tiene ahorros y tenía que salir a trabajar. Y no hay un plan del gobierno para apoyarlos económicamente. Si se acepta esa realidad, tendríamos que estar saliendo con un plan, yo creo que muy parecido al que está estableciendo la Ciudad de México, ¿verdad? Incrementar, como decía el doctor Moreno, sustancialmente el número de pruebas, detectar tempranamente en las empresas es muy importante, ¿eh? ¿Qué pasa con las pruebas, doctor Moreno? Todavía hace unas horas veíamos al subsecretario López-Gatell diciendo, pues ahora le voy a dedicar una sección todos los días a explicar por qué pruebas no,
mientras la Organización Mundial de la Salud dice pruebas, 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 y lo repite incluso hace unas horas también. Pues, yo creo que fue un modelo que se hizo desde un principio, en donde el plan era seguir un poco lo que hizo influenza en 2009, pero el problema aquí es que es una enfermedad totalmente nueva y el espectro de manifestación es grandísimo. Tienes pacientes asintomáticos, tienes pacientes que se fallecen. Y el espectro de contagio también es grandísimo, porque tienes pacientes que contagian sin síntomas, antes de tener los síntomas, durante los síntomas e incluso unos días después de tener los síntomas. Entonces no podías tomar un modelo Centinela como una forma de seguir a estos pacientes. El modelo Centinela basaba en el uso de pocas pruebas. Y entonces creo, y mi sentir es, como ya empezamos con pocas pruebas, vamos a seguir con pocas pruebas, porque no hay lógica en no estar haciendo pruebas. ¿No nos están condenando con pocas pruebas y reapertura, sin cubrebocas como un mandato oficial y un ejemplo oficial, pero con reapertura, a que esto se salga de control, doctor? Yo creo que está fuera de control. Es decir, ayer llegamos a ser el país número 6 en defunciones. Estamos cerca de pasar a otros países. Sé que el número de muertes por millón de habitantes es menor. Pasamos al número 21, superamos a Suiza. Pero si nos comparamos con esos países, lo único que ha pasado, o la única diferencia que tenemos es que Italia y España ya pasaron lo peor de su pandemia. Entonces, seguiremos incrementando el número de defunciones. Y eso que están vamos muy a alcanzar. subestimadas. Sabemos que pueden ser quizá el doble o triple, ¿no? Efectivamente. Entonces, yo siento que ahorita el control no está. O sea, no hay control en pruebas, no hay control en las medidas esenciales, como decía el doctor Macías. Esto puede ahorrar miles de pesos en medicamentos que no se necesitarían utilizar. ¿Y por qué no lo hacen? ¿Por qué el presidente no se pone un cubrebocas? Yo concuerdo con el doctor Macías en el sentido de que eso se ha vuelto como un signo de vulnerabilidad, si yo me pongo un cubrebocas, como que pierdo valentía, cuando el usar un cubrebocas es una medida de solidaridad. Porque si yo soy presintomático, si yo me voy a enfermar mañana, no lo sé hoy, yo puedo estar contagiando. Entonces, no es que yo me proteja nada más, que sirve, pero no es el método total de utilidad para prevenirlo, pero previene la dispersión. Y eso, John Hopkins, que es en donde estuvo nuestro subsecretario, tiene un estudio precioso acerca de la importancia del cubrebocas. Que se lo manden, ¿no? Doctor Macías, el subsecretario López-Gatell, el vocero para la pandemia, pues ha perdido muchísimo crédito con esto de no haber podido dar una información clara, precisa. El tema de los picos ya es un asunto de chunga, de memes. ¿Hace falta una voz para tratar de recuperar ese control, ese discurso, ese margen de maniobra del gobierno en la etapa de reapertura ante todos estos riesgos que nos están diciendo ustedes? Sí, yo quiero decir que yo no cuestiono las capacidades de nadie en el servicio de salud. Han hecho algunas cosas muy bien, como la reconversión hospitalaria. Yo creo que eso ha sido más bien tratar de justificar de alguna manera que no había las pruebas suficientes, porque yo sinceramente no creo que sinceramente piensen que no funcionan las pruebas. Hay que recordar que si opinamos que las pruebas no funcionan, no podemos hacerlo sin reconocer que existe Corea del Sur, sin reconocer que existe Alemania, sin reconocer no solo países que tienen más recursos que nosotros, Vietnam. Lo lograron simple y sencillamente haciendo pruebas, distanciamiento, mascarilla. El modelo está dado, es que no hay que inventar nada. Las estrategias son hacer pruebas, detección temprana, confinamiento, ahora el uso de la mascarilla. Ahí está. ¿Quién lo tenga que decir? Yo creo que para empezar, lo tiene que empezar por decir el presidente de la República. Y creo que hay que indicárselo. Creo que eso es que más que la autoridad misma lo tenga que decir la autoridad de salud, yo creo que lo tiene que decir el presidente. Mucha gente se pregunta, doctor, bueno, ¿y entonces en qué momento voy a poder salir? ¿Y qué tengo que hacer si quiero salir? Porque hay mucha gente que, dado que puede, se está manteniendo todavía en confinamiento. Hay quienes no pueden más por el tema económico, etcétera. ¿Cuándo salir entonces? Mientras puedas aguantar en tu casa, aguántate. Ahora, si ya no aguantas porque tienes que salir a trabajar, porque literalmente tienes que ganar hoy para comer hoy, nada más ten cuidado con espacios cerrados. Espacios cerrados, un vagón del metro, un banco que está cerrado. Transporte público. Si te vas a meter ahí, ponte la mascarilla. La mascarilla que además no la traigas aquí, que te cubra desde el puente de la nariz hasta acá y por los lados acá. Eso te protege a ti
como decía el doctor Moreno, es una medida de solidaridad, protege a los demás. Entonces, cuidado con los espacios cerrados. Doctor Moreno, en la primera línea de fuego, donde está usted recibiendo a todos los pacientes de coronavirus, ¿van mejor las cosas en términos de ya encontraron cómo, ya encontraron algún tratamiento o algún cóctel que funcione? ¿Hay de pronto la expectativa en buena parte de la sociedad de no, ya no está tan grave, ya no se están muriendo tantos como al principio? ¿Esto es real? Desafortunadamente no hay un tratamiento que podamos decir específico, que sea una guía para todos los pacientes. Hay un estudio muy grande que se lleva en Reino Unido que se llama Recovery, y ellos la semana pasada dijeron de la dexametasona, pero esta semana uno de los medicamentos que más utilizábamos, como es lopinavir, ritonavir, el famoso Caletra, lo desacreditan y tienes menos opciones de tratamiento. Es decir, la enfermedad se ha vuelto una enfermedad que depende mucho del buen manejo de terapia intensiva y de medicina crítica para tener éxito. Creo que en el hospital el éxito no han sido los medicamentos que hemos decidido dar, sino más bien el buen manejo que hemos logrado en conjunto con terapia intensiva y medicina crítica. Si eso hace que sea más complejo el manejo en hospitales donde no tienen intensivistas o personas que manejan muy bien el ventilador. ¿Por qué? Porque este paciente es un paciente muy complicado. Probablemente uno de los otros factores que ha ayudado a mejorar la sobrevida de los pacientes fue el saber que se tienen que anticoagular los pacientes, al menos profilácticamente, porque sí hay un problema protrombótico, un problema de coagulación que demostraron los italianos en las autopsias y que sí se ve frecuentemente en nuestros pacientes. Hemos logrado mejorar algunos aspectos, pero no tenemos ningún medicamento, ni incluso si habláramos del remdesivir, que lo tuviéramos disponible, no es el medicamento que ha demostrado que sea 100% efectivo. No hay cura. Disminuye mortalidad, sí, pero disminuye un porcentaje pequeño. O sea, hay que seguir estando preocupados. La mejor medida que tenemos contra el COVID es la medida preventiva. Es esto, es lavarse las manos, distanciamiento social. Entonces, por eso no es necesidad de pruebas, de hacer esto. Es lo que tenemos que mayor evidencia científica ha demostrado que tiene utilidad. Doctores, les agradezco muchísimo que hayan venido al estudio. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Cuídense mucho. Igualmente. Cuídate, Carlos. Un mes después de que estalló el escándalo, porque aquí dimos a conocer los contratos de gobierno que han recibido las empresas de su familia, el director del IMSS, Zoe Robledo, salió a decir que no, que todo es falso, que es otra empresa. ¿Pero qué creen? Que esa otra empresa y la empresa del hermano de Zoe Robledo tienen el mismo logotipo, comparten facturas, están en la misma dirección, pero dicen que no tienen ninguna relación. Así se organizan para seguir obteniendo contratos. Es el modus operandi de las empresas Robledo. Un trabajo de Tania Rosas y Mario Gutiérrez Vega. Ni contratos a familiares de su servidor, porque estas empresas no son empresas en las que sea socio ni mi hermano ni ningún otro familiar, que es una empresa que trabaja desde 2008 y lo que sí tiene es un licenciamiento por uso de un software desde 2008. El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, niega que empresas de sus familiares hayan recibido contratos del gobierno al que él pertenece. Pero sí los hay. Gabino Robledo, el hermano del director del IMSS y su conglomerado de empresas, entrega licencias para el uso de su marca a una segunda compañía que obtiene los contratos sin que su nombre aparezca. De acuerdo con los artículos 68 y 58 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con esta operación, el hermano del funcionario incurre en tráfico de influencias y Zoe Robledo en actuación por conflicto de interés. El 4 de junio, Latinus dio a conocer contratos que las empresas familiares del director del IMSS han recibido con diferentes entidades federales y estatales.
Uno de ellos fue entregado por la delegación del IMSS en Puebla a través de la empresa Monitoreo de Información y Publicidad, que no está a nombre del hermano del funcionario, pero utiliza el mismo software, logotipo, dirección y hasta redes sociales de Media Solutions, de la que es titular Gabino Robledo. Esto lo hacen gracias a 2 convenios que permiten a la primera empresa el uso de la marca Media Solutions y de un software para el monitoreo de noticias en medios de comunicación. Por dicho uso de la marca, deben pagar 30,000 pesos mensuales a una tercera empresa, Digital Media Monitoring, que también es parte del grupo de firmas y empresas de la familia Robledo, en la cual incluso Zoé Robledo tuvo participación no remunerada por 12 años. De esta forma, la empresa poblana Monitoreo de Información y Publicidad estableció un modus operandi para participar en licitaciones y obtener contratos gubernamentales. Presenta sus ofertas con el logotipo y la empresa Media Solutions del hermano de Zoé Robledo. Así envió en 2019 su propuesta técnica y económica al Banco del Bienestar, con el que ganó el contrato por 142,000 pesos a través de una adjudicación directa de la institución que entonces encabezaba Rabindranath Salazar. De la misma forma, presentó sus propuestas cuando la delegación del IMSS en Puebla le otorgó 2 contratos en 2018 y 2019 para el monitoreo de medios de comunicación, además del que obtuvo en 2020 cuando Zoé Robledo ya encabezaba el IMSS. Lo mismo ocurrió con el Ayuntamiento de Puebla en 2018, del cual recibió un contrato por 693,000 pesos. El logotipo de Media Solutions es la imagen más visible en los documentos y facturas que genera Monitoreo de Información y Publicidad. El reportaje, Zoé Robledo, funcionario y contratista del gobierno de AMLO, documentó en total la existencia de 24 empresas y marcas propiedad de los Robledo, de las cuales solo 3 fueron reportadas en la declaración de conflicto de interés del director del IMSS. En el día que estaba cumpliendo 2 años de haber ganado las elecciones, el presidente López Obrador, criticando a alguien más, dijo: es que en política cuentan los resultados. Me quedé pensando, ¿sí? En política cuentan los resultados. Inseguridad, economía, pandemia, corrupción. Ahí están los de él. Nos vemos la próxima semana.